¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. ¿Se escucha bien? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ¿ya están todos? A ver, vamos a tomar lista. Poquitos. Bueno, a ver. Amaya, Facundo. Presente. Barroso. Rocío Bistolfi. Córdoba Agustina. Constanzo Villamil. Di Massa Fiorella. Presente. Dávila Valentina. Presente. Fadón Segundo. Freijo Manuel. Marsella Florencia. Presente. Martínez Valentina. Contarino Martínez Adán. Martínez Uriarte. Molinuevo Uma. ¿Molinuevo estás? Presente. Escucha bajito. Pérez Casariego. Presente. Morquecho Lucía. Reynoso. Robelli. Presente. Verdino. Qué poco soy. Ramírez López. Bueno. Estamos los mejores. Bueno, ¿cómo Profe, va buen la día. Buen día. Llegué Sí. un poquito tarde. Ah, y bueno, a ver, ¿y tu nombre? Guillermo Costanzo. Constanzo, muy bien. ¿Y alguien más dijo yo? Ah, bien. Martínez, perfecto, buen día. Bueno, pequeños, ¿cómo van? ¿Qué preguntas, dudas, consultas? ¿Algo para comentar? ¿No? ¿Para quejarse? ¿Para decir? ¿Van todos bien estudiando? El otro día un compañero, no ustedes, me preguntó a mí por el tema de las bases de tributación constitucional, o bases constitucionales de la tributación, que es la unidad 5. Vieron que esa unidad la damos por partes, estamos distribuidos, una parte la doy yo, otra parte la da el doctor García Arena. Lo que es recursos del Estado es un tema fundamental de examen, muy importante. Recursos del Estado, clases de tributos, cómo se conforma el crédito público. Esto es pregunta de examen, pero directo, les diré yo, sobre todo los que rindan con el doctor García Arena, y cómo se conforma el tesoro, y las bases constitucionales de la tributación. Ese tema también es fundamental. Si ustedes no lo vieran en forma detallada con Diego, cosa que dudo, porque Diego lo suele dar en forma bien desmenuzada, bueno, lo ven conmigo cualquier situación, porque es un tema, es uno de los más importantes de esta unidad. Bien, y antes de empezar con la clase nuestra, les propongo algo. Nosotros tenemos, el parcial es el viernes 23, ¿verdad? Bueno, Macarena Martínez, buen día. Martínez. Martínez, Macarena. Profe, buen día. Soy Valentina, este es un de mi hermana. Ah, perdón, porque te iba a decir no estás, buen día, ¿cómo estás? Nosotros tenemos, gracias, nosotros tenemos clases, el parcial es el viernes 23, ¿verdad? Ya te puse, Carolina, el viernes 23. ¿Qué les parece a ustedes si el jueves 22, no sé, les digo, tenemos una clase de repaso? ¿O prefieren que sea, supónganse ustedes, la trasladamos para el lunes o para el martes? A lo mejor me dicen, mira, ya el jueves ya no. Yo se los dejo a consideración de ustedes. Bueno, yo calculo que también tendrán clases con Oscar, pero podemos hacer en otro horario, no que sea a las 8 de la mañana. Y si no, como repaso final, el jueves a la mañana. Eso después me lo hacen saber a mí, ¿bien? Ya como para dar una integración final. Bueno, nosotros vamos, si no tienen ustedes dudas o preguntas, vamos a pasar a ver
o vamos a comenzar a ver la unidad de derechos políticos, ¿sí? Segundo, yo te puse, a ver. Ah, no está perfecto. La unidad de derechos políticos. Bien, que nosotros de derechos políticos, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto el artículo 36, que lo vemos dentro de la unidad 5 porque aparece como protección del orden constitucional, pero acá se vuelve a ver, Draque, te puse presente, se vuelve a ver en derechos políticos, pero ya específicamente como el derecho de resistencia, que nosotros ya lo vimos en clase. Vamos a empezar a ver ahora esta unidad. En primer lugar, fíjense ustedes, a ver, tenemos que hacer una salvedad. Cuando hablamos de los derechos políticos, en cierta forma están considerados como esos derechos que fueron los primeros que aparecieron conjuntamente con los derechos más de corte liberal, como el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad, ¿bien? ¿Por qué hacían a la relación del hombre, de la persona, del ciudadano, en relación con aquellos gobernantes, con aquellas personas que elegían para conformar un gobierno? La base constitucional de esta, la cuna, la madre de este tipo de derechos, precisamente es ese concepto de soberanía del pueblo. Se dejaba ese criterio, esas formas de gobierno donde se creía que el poder o la capacidad de autodeterminarse y gobernarse venía del monarca o venía de Dios, para decir, bueno, no, ahora asumimos, somos nosotros los que tenemos ese poder, esa capacidad de determinar cómo nos vamos a organizar. Estos derechos, y ojo con esto que voy a decir, no estaban comprendidos en forma expresa en nuestra Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿quién me lo puede interpretar? ¿Qué significa que no estaban en forma expresa en la Constitución? Que no estaban escritos, eran implícitos. Exactamente, no estaban escritos. Si ustedes ahora van a la Constitución, que supongo que todos deben tener una Constitución del 94 en adelante, si ustedes van a partir del artículo 36, van a ver que en el capítulo segundo dice nuevos derechos y garantías. Entonces ahí van a pasar la vista por el 36, 37, 38, 39, 40, en realidad el capítulo llega hasta el 43, estamos de acuerdo, pero nosotros nos vamos a detener hasta el artículo 40, que ahí están comprendidos expresamente los derechos, ¿sí? Los derechos políticos. Ahora bien, en cierta forma tenemos que hacer una acotación. Como bien acaba de decir Romeo, no estaban incluidos en forma expresa. Recién se los incorpora en algunos artículos a algunos derechos políticos a partir de la reforma o con la reforma de 1994. Pero con anterioridad, ¿existían estos derechos políticos? ¿Estaban amparados por nuestra ley? Sí, claro que sí, porque surgían de ese artículo 33 que habla de los derechos que emanan de la forma republicana de gobierno y de la soberanía del pueblo. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, y además estaban legislados. ¿Qué significa? El artículo 33, que los comprendía en forma tácita, había luego leyes referidas a partidos políticos, el código electoral, legislación en torno a al sufragio. Existían leyes específicas que reglamentaban estos derechos políticos. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay? ¿Para qué se los incorporó? Bueno, la diferencia es que ahora tienen una reglamentación expresa en la Constitución, y la Constitución fija determinadas pautas, determinadas condiciones que van a ser como un piso. Las leyes que se dicten en consecuencia para reglamentar estos derechos, sí o sí tienen que cumplir con este piso. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Bien. Cuando el programa habla de los derechos políticos, en algún caso nosotros acá tenemos que tomar en cuenta que no siempre se van a tomar como derechos, muchas veces son deberes. Porque algunos de estos derechos políticos exigen de parte de los ciudadanos, de las personas que los detentamos y los gozamos, exigen la obligación de ejercerlos. Por ejemplo, el sufragio. Nosotros tenemos la obligación, es decir, el derecho de elegir a los representantes, pero también el deber
Y usted va a decir, no, ¿cómo el deber? Yo voto si quiero. Sí, 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 votamos si queremos, pero si no hacemos esa elección, si no participamos de esa elección, podemos llegar a tener algunas consecuencias jurídicas. ¿Qué consecuencias? Bueno, ya lo vamos a ver, por ejemplo, la fijación de multas. ¿Me van siguiendo? Entonces acá es donde se ve que no solo es un derecho, sino que también puede ser un deber. Lo van a estudiar ustedes de los distintos autores, Vidar Campos o Quiroga Lavie. ¿Por qué se habla de derechos políticos activos y pasivos? Y en primer lugar, ¿quiénes detentan estos derechos? ¿Quiénes tenemos el ejercicio de estos derechos? Hablamos de derechos activos y pasivos porque es como mirar una moneda que tiene dos caras. Los derechos políticos activos serían aquel grupo, ¿sí?, de prerrogativas o de atribuciones a través de las cuales un ciudadano puede participar, por ejemplo, siendo candidato para asumir un determinado cargo electivo, ¿sí?, para poder presentarse, ¿sí?, para poder propulsarse como candidato, como representante y eventualmente cubrir un cargo electivo. Por ejemplo, quien se quiere presentar a intendente, o a concejal, o a presidente, o a gobernador. Y los derechos pasivos estarían representados por la capacidad o la posibilidad de elegir, no ya de ser elegido representante, sino de elegir a un representante. Básicamente se menciona como ejemplo de este derecho el sufragio. Allí el pueblo lo que hace es elegir a alguien, pero no es él directamente un candidato. ¿Se va comprendiendo lo que estoy diciendo? Azul, te veo así como, ¿sí? No te está No, es gustando que mucho estaba mirando para abajo lo que había anotado, a ver si no lo te había gusta puesto mucho el bien. tema, me parece. Está medio como, no sé si lo más lindo para un jueves a las 8 de la mañana, pero bueno, sí, está bravo el tema, está bravo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de estos derechos políticos y cuando comenzamos a estudiar esta unidad, tenemos que tomar en cuenta un elemento muy importante, importantísimo. ¿Quiénes tienen el ejercicio de estos derechos? Porque si ustedes me dicen los habitantes, está mal. Si ustedes me dicen toda la persona que pisa el suelo, está mal. Si ustedes me mencionan los extranjeros, está mal. Va a decir, bueno, pero a esta mujer no hay nada que le venga bien. No, porque cuando nosotros estamos estudiando los derechos políticos, fíjense ustedes que, o lo vamos a ir estudiando ahora a lo largo de los artículos, siempre se habla del pueblo, o se habla de los ciudadanos. Pueblo o ciudadanos, como sinónimo de ¿qué? No como sinónimo de argentino, no como ciudadano, como sinónimo de persona que tiene la nacionalidad argentina, sino como sinónimo de persona que tiene la capacidad, según nuestra ley, de votar, de elegir y de ser elegido. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, cuando nosotros estudiamos este tema, sí o sí tenemos que tomar en consideración que no son derechos que van a poder ejercer todos los habitantes de la nación. No, solamente un grupo determinado que la Constitución llama pueblo en algunos supuestos o ciudadanos. Es lo que el Código Electoral llama cuerpo electoral. Ahora vamos a ver quiénes conformamos el cuerpo electoral. ¿Y esto por qué lo hace? Ustedes pueden decir, bueno, pero está discriminando, qué injusto. ¿Cómo puede ser que no todos tengamos el derecho a sufragar? En relación a los extranjeros tenemos que considerar algo. Nosotros acá cuando estudiamos en esta parte de la materia estamos hablando fundamentalmente de los cargos electivos nacionales, presidente, vicepresidente, diputados y senadores del Congreso Nacional. Entonces, para ese tipo de cargos los extranjeros no votan, no tienen capacidad de votar. Sí, muchas veces para cargos locales, como podría ser intendente o concejales a Cámara de Plata. ¿Esto se comprende? Eso por un lado. Y por otro lado, la ley quiso determinar un grupo de personas que solamente tenían la capacidad de sufragar en atención a la importancia de lo que se está ejerciendo. Nada más y nada menos que elegir a nuestros representantes, quienes nos van a gobernar. Entonces, la ley quiso en cierta forma dejar este acto tan importante en manos de personas que verdaderamente tienen la madurez y la capacidad suficiente para entender la importancia de este acto. ¿Me van siguiendo? Pero no es desde el punto de vista peyorativo, no, vamos a ver ahora quiénes son las personas que conformamos este cuerpo electoral y quizás dejamos de lado a los menores de 16 años.
¿sí? Por considerar que los menores de 16 años no tienen la madurez ni la capacidad suficiente como para entender la importancia de elegir a representantes. ¿Se va comprendiendo esto? Ahora vamos a ver cómo se conforma este cuerpo electoral. Entonces, insisto, cuando nosotros estudiemos esta unidad, tenemos que tomar especialmente en consideración que no son derechos que detentan o que pueden ejercer la totalidad de los habitantes o la totalidad de las personas. No es como el derecho de propiedad, no es como el derecho de igualdad, no es como el derecho a la libertad. No, 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 no. Es un grupo determinado de personas. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Yo voy siguiendo el programa. Fíjense ustedes que habla del sufragio como derecho-deber. Y vamos a ver el cuerpo electoral. ¿Quiénes conforman el cuerpo electoral? Bueno, esto surge fundamentalmente de la ley electoral, del código electoral. Y acá nosotros tenemos que mencionar, en primer lugar, que estaría conformado por los ciudadanos argentinos. Y estamos hablando, vuelvo a insistir y vuelvo a hacer la acotación, estamos hablando de fundamentalmente de los cargos nacionales electorales, ¿sí? Porque alguno me puede decir, no, los extranjeros también votan a nivel local, pero eso es otro tema, estamos enfocándonos a nivel nacional. En primer lugar, ciudadano argentino, ya sea que haya nacido en el país, por el derecho del suelo, ¿sí? Porque obtuvo la ciudadanía argentina, ya sea que la obtuvo porque alguno de sus padres es argentino, aunque él nacido en el extranjero, acá se aplica el concepto de ius sanguinis, o porque es un extranjero que nació en el extranjero y que por lo tanto, y que solicita la ciudadanía argentina. Primer categoría, ciudadanía argentina. En segundo lugar, ¿quiénes conforman el cuerpo electoral? Todas las personas que tienen entre 16 y 70 años. Ustedes me van a decir, a ver, en principio es entre 16 y hasta que la persona fallece. Cuando se menciona el tope de 70 años, en realidad ahí se está incorporando el tema de la obligatoriedad, que es otra cuestión. En principio sería la persona mayor de 16 años ya forma parte del cuerpo electoral. Ahora después vamos a ver el tema de la obligatoriedad, ¿sí? Que entre los 18 y los 70 es obligatorio, pero ese es otro tema. Pero en principio, todo ciudadano argentino mayor de 16 años en más tiene la capacidad o conforma el cuerpo electoral. Luego tenemos que mencionar que el Código Electoral deja de lado a aquellas personas que han sido declarados dementes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una declaración de demencia, nos estamos refiriendo, ustedes que están rindiendo civil, nos estamos refiriendo a aquellas personas que a través de un procedimiento especial, ¿sí? Fueron declaradas inhábiles. No basta decir, con que la persona tenga un tratamiento psiquiátrico, o con que la persona haya tenido algún brote psiquiátrico. No, 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 no. Se necesita que esté declarado legalmente con toda la reforma que se ha dado al respecto en materia civil, que se ha morigerado mucho este sistema, esta declaración de inhabilidad. Ya es como un caso extremo, ¿sí? Es un caso como de última circunstancia, porque la ley evita hacer ese tipo de declaraciones respecto de alguna persona en particular. En este caso, no se castiga a la persona por tener una enfermedad. No es que se la deja por fuera, no puede formar parte del cuerpo electoral como un castigo. No, se entiende que esta persona en esas circunstancias no puede comprender la importancia, lo fundamental del ejercicio de estos derechos. ¿Se va comprendiendo? Y luego tenemos a quienes también exceptúan a los condenados. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Aquellas personas que tienen ya una sentencia firme, producto de un juicio, donde se respetaron todas las garantías, y esta persona es declarada culpable, ¿sí? De la comisión de un delito. Acá en este caso sí se puede ver que la ley castiga a esa persona que falló a ese contrato social, que cometió un acto ilícito en contra de la sociedad y por lo tanto se lo castiga y se le retira el ejercicio del derecho porque, bueno, precisamente no cumplió con ese contrato social, con esa convivencia pacífica. Acá sí se toma como una sanción respecto a estas personas. Y fíjense que yo hablé de condenados y no hablé de detenidos o no hablé de procesados. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos esta diferenciación? ¿Sí?
Florencia, ¿todos vamos siguiendo? Ya vamos a ver el tema, una cosa es detenido y otra cosa es condenado. O sea, nosotros ya vimos la diferenciación. Esto incluso se discute ante la Corte Suprema, un caso que llega ante la Corte Suprema de Justicia, el caso Mignone, cuando se debate por parte de un grupo de procesados, porque ustedes saben que las cárceles tienen mayor cantidad de procesados que de condenados, me estoy refiriendo a personas que no tienen su proceso terminado y concluido con una sentencia firme. Entonces este señor Mignone y otro grupo de procesados presentan un amparo que es rechazado en las instancias inferiores y llega hasta la Corte. Y allí se menciona, la Corte precisamente le reconoce el derecho y hace la distinción entre los condenados y los procesados, les reconoce el derecho a los procesados de poder sufragar, del ejercicio del sufragio, pero en cierta forma le da un carácter programático a este derecho. ¿Ustedes vieron la distinción entre normas operativas y programáticas con Oscar Pagni? Creo que sí. Bien. Le da un carácter programático. ¿Qué significa? Porque la Corte no dice, bueno, a partir de estas elecciones se va a votar y van a participar. No. No organiza ella el acto eleccionario, sino que deja en manos y como un deber en manos del Legislativo, del Congreso de la Nación y en manos del Ejecutivo, que arbitren los medios, que tomen las medidas pertinentes para que estos detenidos y estos procesados puedan sufragar. Delega y pone en cabeza y como obligación, tanto del Ejecutivo como del Congreso, el hecho de que estos procesados, detenidos sin condena, puedan ejercer su derecho de sufragio. Bien, esto por supuesto se demoró muchos años, y bueno, es el día de hoy que se siguen haciendo en algunos casos pruebas pilotos, se siguen haciendo, no se votan en todos los penales, bueno, sobre todo dadas las condiciones, ¿no?, que tienen de hacinamiento, la estructura de los penales y demás, pero en cierta forma acá el Ejecutivo y el Congreso, al no arbitrar y al no tomar los medios necesarios para que estos detenidos y procesados no condenados no puedan sufragar, se estaría cayendo en cierta forma como en una inconstitucionalidad por omisión, porque estas personas no pueden ejercer su derecho, aun cuando existe la manda, el reconocimiento de la Corte, que expresamente le reconoce estos derechos, y que el Ejecutivo y el Legislativo, al no hacer nada, y al no preparar las condiciones ni arbitrar los medios, caerían en un incumplimiento por parte de la ley, porque no tienen el derecho o no tienen el ejercicio. Tienen el derecho descrito en la Constitución, pero no tendrían el ejercicio en la práctica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Creo que ya se los mencioné. Este fallo es del año 2000, ¿sí? Y posteriormente, a los pocos años, en el año 2002, los condenados hacen un planteo parecido en un fallo Roldán, donde la Corte lo rechaza, por supuesto, y establece que ellos sí que no, la ley los exceptúa, la ley los quita, ¿sí? Les quita el ejercicio del derecho electoral, precisamente como una especie de sanción o castigo por haber fallado y por haber delinquido. Insisto, en el caso de los menores, que desde el año 2012, a partir de los 16 años pueden ellos sufragar, acá a los menores de 16 años se los exceptúa o no forman parte del cuerpo electoral, no como una sanción, sino por considerar que no tienen la capacidad necesaria para entender la importancia de este acto. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? Yo sí tengo una duda, profe. Sí. Con respecto a los menores de edad, ¿no se tiene en cuenta el principio de la capacidad progresiva si les interesara votar a los menores de 16 años? Mira, la ley establece, esto de los 16 años fue muy debatido y fue muy criticado, ¿bien? Incluso podemos citar legislación comparada, donde ya a partir de los 16 años sufragan. Vos, no sé si en el año 2012 hubo un debate muy importante, en atención a lo siguiente: cuando la ley hace un corte, el que sea, ¿sí? Como acá, 16 años, siempre quedan zonas grises. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre 15 y 16?
¿O qué diferencia? ¿Entiende? Entonces, pero la ley en algún momento tiene que establecer un límite y poner un punto de arranque, ¿comprendés? Podemos mencionar casos de chicos de 16 años que no tienen ni idea cómo se escribe la palabra sufragio, y chicos de 14 años que están súper conectados. Pero bueno, eso muchas veces, insisto, la ley es genérica, no puede ir analizando caso por caso, ¿sí? Diciendo, bueno, Florencia está perfecto que haya votado a los 16, pero en cambio Adán no. Eso no, porque esto sería personalizar, y la ley es de carácter general. Entonces, Profe, pero perdón, si al chico le interesa votar, ¿qué tiene que pedir una sentencia judicial, digamos, que le permita en relación a yo su edad? creo que no. Yo creo que en ese caso no te lo darían, porque la ley, a ver, para ordenar el derecho. En ese caso, y yo, es mi mirada, es mi opinión, vos podés encontrar opiniones distintas, en ese caso creo que sería bastante positivista. ¿En qué sentido? Lo que aplica la ley establece categorías. ¿Esto viste como en materia impositiva? Que hay veces que vos decís, bueno, paga ganancia un hombre que lo mismo que un millonario. Bueno, precisamente a veces cuando la ley tiene que hacer esos cortes, tenés estas zonas grises, ¿bien? Que pueden llegar a ser cuestionables. Yo creo que sinceramente, este es mi criterio, si un chico menor de 16 años planteara que quiere ser o quiere sufragar, no creo que tuviera, porque la reglamentación es razonable. ¿Dónde fundamentarías ahí vos lo irrazonable? ¿Se acuerdan del artículo 28? Porque es una categoría, ¿comprendés? En las alteraciones del derecho, en la alteración del derecho Exactamente. mismo. Exactamente, acá la ley presume, ¿sí? Presume, establece, es una presunción general, que un menor de 16 años no tiene la capacidad, la madurez suficiente como para entender la importancia de este acto. Y vos podés decir, no, mi hermano tiene 14 años y es una luz, pero insisto, esto sería personalizarlo. Y el derecho es en este caso las leyes son de carácter general y aplican por categorías. Yo no creo que se pudiera sustentar en ese caso la razonabilidad, o sea, plantear que es irrazonable la ley. Bien, pero bueno, es una opinión. ¿Sí? Gracias, profe. No sé si te respondí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Nosotros ahora tenemos que pasar, o habla el programa, a las formas semidirectas de democracia. Pero antes que nada, nos tenemos que detener brevemente, o nos vamos a detener, en algunos artículos. Cuando nosotros estamos hablando de esta unidad, que es la unidad 7, tenemos que tomar en cuenta dos conceptos importantes. Uno, ojo, ¿quiénes son los que tienen? Insisto, no son habitantes, no son todos los habitantes. Si ustedes me dicen habitantes, ahí ya empezamos mal. Primero que tenemos que tomar un traje de ciudadanos. Y además, que tenemos que tomar un concepto fundamental que es el de representación. Estamos acá de frente al sistema representativo. Bien, fíjense ustedes me van a decir, ya nomás, y escuchen lo que les digo, ¿desde qué momento la Constitución comienza a hablar de este sistema representativo? Yo creo que, y les doy una gran ayuda, creo que desde que abren la Constitución, ¿con qué nos encontramos ahí? ¿Tienen la Preámbulo. Constitución? El preámbulo. ¿Qué dice el preámbulo del sistema representativo? Los representantes de la nación. Nos, los representantes del pueblo de la nación, recuerden que tienen que saber el preámbulo para el parcial. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. Aunque yo no sepa nada de constitucional, nunca abrí la Constitución, bien, yo ya digo, no es el pueblo, no dice el pueblo de la nación argentina, dice nos los representantes, nos, en forma abreviada, nosotros los representantes. Quiere decir que son unos señores que están invocando representar a otros. Acá tenemos la figura de representantes y de representados. ¿Sí? Y dice que los representados, ¿quiénes son? El pueblo de la nación argentina. El pueblo son los representados. Y estos señores son los representantes. Vamos a ver quiénes son los representantes. ¿Bien? Quiere decir que quienes tienen la capacidad de haber dictado esta Constitución, quienes determinaron el cómo y el cuándo, ¿quiénes fueron? ¿Los representantes o los representados? Les pregunto.
¿Quiénes Los son los que... representantes, los que dictan la Constitución, los que crean el ¿Quiénes? preámbulo. ¿Quiénes son los que dictan la Constitución? El pueblo, los que representan al pueblo. Que el pueblo elige para que los Ahí representen. me estás como mezclando todo. ¿Los representantes o los representados? Los ¿Quiénes son los que... representantes. Representados por la soberanía popular, ¿no? Facundo? ¿Representantes o representados? No representados. ¿Florencia? Para mí los representantes, pero no sé. ¿Uma? Yo creo que serían los representantes, que son los elegidos por el pueblo, los gobernantes fueron quienes redactaron la Constitución Nacional. ¿Candela? También los representantes. ¿Rocío? ¿Freijo, Manuel? ¿Cuál sería la pregunta? Porque justo se me tildó. ¿Quiénes son los que dictan esta Constitución? Cuando vos decís en el preámbulo, no los representantes, ¿representados o representantes? Representantes. ¿Guillermo? Representantes. ¿Y Adán? Para mí los representados, porque también son parte del pueblo. Representados. No los representantes. Y ya vamos a ahondar en esto. Si ustedes me responden esto en el parcial, yo hoy ya ahí debo tragar y tener paciencia porque yo ya lo sacaría. Les apago el Zoom así, ¡ping! ¡Chau! Me voy. No voy a hacer eso, pero a ver. Ahora estamos aprendiendo. ¿Por qué? Los representantes, y se los voy a decir en términos poco jurídicos, no tienen ni voz ni voto. Los representantes son encargados o mandaderos de otros. Los que tienen, ustedes estudian poder constituyente con García Arena. ¿Quiénes en este sistema republicano estamos hablando? No de una monarquía. En un sistema republicano, ¿quiénes son los que se determinan? Bueno, vamos a tener este gobierno, vamos a tener 3 poderes, vamos a tener 5 poderes, vamos a tener provincias. ¿Quiénes son? El pueblo. Exacto, Facundo, el pueblo. El pueblo decide cómo y cuándo. Que en nuestra historia, ¿cómo se dio? Primero con las provincias, que incluso las provincias preexistieron a la nación, ¿sí o no? Algunas provincias decidieron unirse y conformar una nación. El pueblo decide cómo y cuándo, pero como no puede reunirse en una plaza o no puede discutir en todos lados, imagínense toda la gente agolpada diciendo, no, acá en este artículo vamos a poner el 33, allá el 45, sería un desquicio. Elige a señores que van a hacer el trabajo por ellos. Los representantes son mandaderos que tan solo cumplen órdenes que le dispone los representados. En este caso, cada vez que se redacta una constitución o se modifica, ¿cómo se llaman esos representantes? Lo han visto con García Arena. ¿Qué nombre tienen estos representantes? ¿Cómo se llaman? Constituyentes. Convencionales constituyentes. Convencionales constituyentes. Cada vez que escuchen la palabra constituyente o convencional, se está haciendo referencia a que algo se está modificando en la Constitución. O se está haciendo nueva o se está reformando. Y en el resto normal de todos los días, ¿cómo se llaman esos representantes a nivel nacional? ¿Quiénes son? Y no saben el nombre porque estos señores parecen cualquier cosa menos nuestros representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes habitualmente? Los diputados, sí, ese que estaba haciendo el porno Zoom, los diputados, los senadores, el presidente, el vicepresidente, esos son nuestros representantes. Que no se pueden juntar porque si se contagia, porque si el Zoom les corto el micrófono, no los escucho. Todos esos señores que se pelean y que parecen estar en una bolsa de gato alejado de lo que nos pasa a nosotros, me parece a mí. Y sí, aunque a ustedes no les parezca, yo se los presento, esos son nuestros representantes. Esos señores tendrían que estar preocupados por nosotros, a ver qué nos pasa. ¿Bien?
Entonces, ellos tan solo, que no es poca cosa, cumplen con el mandato que le dimos nosotros. Usted puede decir, no, perdóneme, a mí nadie me vino a preguntar a mi casa a ver yo qué quería hacer en la cuarentena, si estaba bien o si estaba mal. Van, pero no se olviden que nosotros le dimos el mandato. ¿Cuándo le damos el mandato a los representantes? ¿En qué momento le damos el mandato? Que no es un cheque en blanco, ¿eh? No le firmamos y decimos, a partir de ahora haz lo que quieras. ¿Cuándo al votar, Rocío, en cada elección, cuando votamos a diputados, a senadores, ahí les damos el mandato. ¿Y cuál es el mandato que le estamos dando? Señores, cumplan lo que dice la Constitución. Ese es el mandato. Vos tenés que hacer lo que dice el 75, y lo que dice el 76, y lo que dice el 99. ¿Entienden? Y no puede alejarse de ahí. Entonces, si se aleja, ¿qué pasa? ¿Quién responde si se aleja? Si el diputado, el senador o el presidente por un decreto nos tiene a todos con todas las garantías cesadas, ¿a dónde vamos? Y usted dice, bueno, este hombre enloqueció, está haciendo lo que quiere con esa lapicera, ¿qué le vamos a hacer nosotros? Al Poder Judicial. Muy bien, Facundo, que el Poder Judicial es quien va a ordenar en definitiva. Por eso volvemos a lo mismo de siempre, cuando el Poder Judicial mira para otro lado y estamos complicados. Porque el Poder Judicial es como ese papá que nosotros vamos a decir, che, mirá, mi hermano me está pegando, mi hermano mayor, yo necesito que vos dirimas este conflicto. ¿Bien? Entonces, cuando el Poder Ejecutivo o el Congreso no cumplen con lo que corresponde, se tiene que ir al Poder Judicial. ¿Qué dije yo que hicieron los detenidos cuando querían sufragar? Fueron al Poder Judicial a plantear un amparo. Y el Poder Judicial dijo, bueno, señores, a ustedes les corresponde hacer esto, esto y esto, al Ejecutivo y al Congreso. ¿Se comprende esto? ¿Seguro? Pero el poder constituyente, el poder, la soberanía, radica en el pueblo. Los representantes, ustedes van a decir, bueno, sí, pero en ese momento quien toma la lapicera o la computadora y redacta es el representante. Bueno, ese es el acto externo, esa es la manifestación, el acto formal, quien redacta la Constitución. Pero en virtud al poder de quién, ¿quién les da ese poder? No es como en una monarquía, que el poder lo tenía el monarca, que derivaba de Dios o derivaba por la dinastía. Ojo con esto, porque si no entendemos esto, no entendemos que estamos en un Estado de Derecho. Esta es la base de un Estado de Derecho o de un sistema por fuera de un Estado de Derecho. Pónganle la característica que quieran. Un sistema tirano, un sistema dictatorial, un sistema monárquico, lo que ustedes quieren, pero ahí no es otro sistema, es otra raíz. ¿Bien? Este preámbulo se va complementando con distintos artículos de la Constitución. ¿Con qué artículos nos encontramos nosotros luego del preámbulo? ¿Qué nos habla a nosotros del sistema representativo? El artículo número 1. 1. Fíjense ustedes, a no ser que tengan otra constitución que la mía, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa. Otra vez, aunque no sepan nada de constitucional. Digo, ups, acá no es un solo señor que tiene todo el poder y que hace lo que quiere. No. Hay dos partes, representantes y representados. Es lo que se da una relación de mandato. Cuando yo tengo un mandatario, ¿sí? un mandante, en ese tipo de contrato, mi representante no hace lo que yo quiero. Yo cuando le doy un poder para estar en juicios, para resolverme los negocios, vamos ante una escribanía y te doy todas las cláusulas que vos podés hacer, todas las facultades que vos podés hacer, ¿sí o no? Por fuera de eso, si ese representante hace algo por fuera de lo que yo le dije, ese acto ¿cómo va a ser? Nulo, no va a tener valor. Va a decir, mire, discúlpeme, yo voy a ir, vendí una casa y no tenía facultades para vender. Este me vendió la casa, pero no estaba en las condiciones, no estaba en el contrato de mandato que yo le di por escribano. Por lo tanto, esto no tiene validez. ¿Bien? Lo mismo ocurre con la Constitución. Solamente esos representantes pueden cumplir lo que dice la Constitución. ¿Bien? Artículo 1. Ahora tenemos que ir al artículo 22. ¿Sí? Artículo 22. Les estoy dando los artículos más importantes de esta parte de la unidad.
Artículo 22. ¿Quién lee el artículo 22? ¿Lo leo? Sí. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiones a nombre de éste, comete delito de sedición. Fíjense ustedes, delito que está castigado por el Código Penal. Utiliza una forma negativa de expresarse. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Traducido, ¿qué significa? Solamente el pueblo debate, decide, ¿sí? Toma resoluciones a través de los representantes. Punto. No existe otra forma. Usted puede decir, no, mire, pueden tomar la cacerola e ir a la plaza. No existe otra forma. Eso no es una forma. Eso es una manifestación de voluntad, ¿bien? Una manera de expresar ideas. Pero para lo que vamos acá, a lo concreto, a lo que es constitucional, no sirve. No sirve. ¿Sí? Solamente el pueblo delibera y gobierna a través de los representantes, nada más. Hayamos elegido bueno o malo representantes, eso es otro tema. Pero solamente a través de los representantes. Y cómo cualquier otra autoridad, cualquier otra persona que se esté arrogando la representación, ¿sí? Cualquier líder político, quien fuere, no porque yo represento al pueblo y porque yo voy a tomar decisiones, está cometiendo el delito de sedición. La única forma de encauzar esa soberanía del pueblo es a través de los representantes. Entonces, señores, seamos bien conscientes al momento de elegir. Después no nos quejemos que el representante hace cualquier cosa. ¿Se dan cuenta por qué la importancia y por qué la ley establece que la persona que sea inmadura no puede formar parte del cuerpo electoral, o la persona que no está en todas sus facultades mentales no puede formar parte del cuerpo electoral? ¿Por qué? Porque es muy importante. Le estamos dando el destino y la guía de nuestro sistema a estos señores, y después tenemos que estar cruzados de brazos hasta tanto podamos volver a elegir. ¿Se entiende la importancia de esto? Y esto lo complementamos con el artículo 33, que ustedes ya lo conocen, que vuelve a hablar de toda esta base de derechos y de garantías, de toda la base de nuestro sistema, en dos cuestiones: la soberanía del pueblo, otra vez habla de este sistema representativo, y de la forma republicana de gobierno. ¿Nos queda claro este esquema? Quien tiene la capacidad de elegir a los gobernantes y de elegir qué sistema de gobierno adopta es el pueblo. Gobierna todos los días, toma resoluciones a través de los representantes. Y luego tiene que permanecer de manera pasiva. Por eso el sufragio se habla como un derecho pasivo, porque después permanece cruzado de brazos, controlando, ¿bien? Pero no tiene más participación activa, ya no puede. Insisto, el tema de sí, puede hacer una caravana insultando y con cacerolas, sí, pero eso constitucionalmente. Después, la única manera nuestra que tenemos de de encauzar insatisfacción, ¿cuál es? A través del Poder Judicial. La única forma que tenemos después es a través de... ¿Esto se entiende bien? Porque esto es importante. Si no estoy siendo clara o si tienen dudas, me lo hacen saber. ¿Cuál es la forma? Fíjense ustedes lo que ocurrió ahora acá en Mar del Plata. Que Mar del Plata está abierta, de hecho, ¿o no? ¿Estamos en la ilegalidad? ¿O no estamos en la ilegalidad? Está todo abierto. Los bares, las cervecerías, los restaurantes, los gimnasios. ¿No estamos en la ilegalidad? Les estoy hablando desde el punto de vista constitucional. Estamos todos ilegales. Los que van a correr a la costa, los que salen. Estamos todos ilegales. Con algo que es más grave. ¿Qué es lo más grave? Que el intendente dice, yo no los voy a criminalizar, no los voy a castigar. Pero ¿cómo va a decir eso el intendente? Me está diciendo a mí, si usted vaya a ser ilegal. No estoy diciendo si corresponde o no. No, discúlpeme, yo hace ya 10 meses que estoy encerrado, yo ya no estoy hablando el fundamento, estoy hablando del punto de vista constitucional. ¿Cuál es el único mecanismo para que yo decir, no, yo no quiero estar en la ilegalidad? ¿A quién recurro? ¿A escuchar los audios de Montenegro? ¿A ir a abrazar allá al San Martín? ¿Cuál es el camino que me queda? Minuto de ir ante el Poder Judicial. Ir ante el Poder Judicial. Ir ante el Poder Judicial. Ir ante el Poder Judicial.
Yo les decía, no sé si a ustedes, la semana pasada nosotros acá desde el estudio presentamos una acción judicial para que los gastronómicos pudieran abrir. ¿En qué condiciones pudieran abrir los gastronómicos? ¿Cualquier condición? ¿Todo el mundo rejuntado? No. Creemos que en estas circunstancias, ¿cómo tiene que hacer esa apertura? Cuidando medidas básicas de higiene y de aislamiento, ¿sí o no? Que se tenga que estar a una distancia prudencial, no sé, con determinadas mamparas, lo que sea. Eso lo va a asesorar un especialista. ¿Sí? Personas encargadas de sanidad. Fuimos a la justicia y el fiscal general de Mar del Plata tuvo una decisión, la verdad que para mí fue estupendo, tuvo una decisión muy valiente, que fue, reformuló la acción que nosotros habíamos presentado, porque nosotros la presentamos de acuerdo a lo que dice el código, ¿no? Una acción declarativa de certeza, una medida cautelar, dio un paso más adelante y estableció que se realizara una audiencia entre las partes, donde se llama a la municipalidad, donde se llama al sector gastronómico y donde está la justicia, para dirimir el conflicto. Eso es genial, chicos. Eso es genial. Sentémonos todos. ¿Quién debiera haber hecho esto para ustedes? Que está bárbaro que lo haga el Poder Judicial. ¿Quién lo debiera haber hecho? La autoridad política, los concejales, o no, o el intendente. A ver, venga, sentémonos. No podemos seguir teniendo cerrada toda la ciudad, porque acá este virus vino y va a estar entre nosotros. Ya no vamos a volver más a lo de antes. Esto me hace un paralelo que no tiene nada que ver. Esto me hace cuando uno se pelea con su novio que está esperando que vuelva, y no va a volver nunca. O sea, ya no sigas esperando. No, yo no voy a usar este vestido para el día que vuelva, no voy a usar esta taza hasta que vuelva. Hasta que un día deciste, una amiga te dice, mira, no va a volver más. Bueno, y acá pasa lo mismo, esa normalidad que nosotros decimos queremos volver a la playa, queremos volver, no va a volver por el momento, porque además la vacuna se está apurando. Ustedes saben que Inglaterra ya va a empezar en noviembre a vacunar, pero está vacunando y precisamente se dejó sentado que no se hacen responsables los laboratorios de las consecuencias que puedan tener las vacunas, no saben qué va a causar. Porque estamos apurando a la ciencia. ¿Y por qué apuramos a la ciencia? Porque necesitamos abrir y necesitamos trabajar. Entonces, ¿acá no habría que aplicar un criterio de ecuanimidad? ¿No habría que aplicar un criterio de ecuanimidad? De decir, bueno, ya después de 9 meses estamos peor que el primer día, no podemos decir, esto ya está acá, esto está. Esto está. Tenemos que hacer algo con esto, no lo podemos seguir negando. Entonces, sentemos a los actores principales, por eso destaco, es el primer fallo en la Argentina, es la primera resolución, destaco la mirada, la creatividad de este fiscal, que dice, señores, vamos a sentarnos a hablar, pero no para darle toda la razón a los gastronómicos, y que abran como quieren, y que sea un conglomerado, y que estemos todos sin barbijos en la cervecería saltando y gritando todos juntos abrazados, no, abramos con conciencia, pero no podemos llevar tampoco un gobierno tan solo por médicos, porque estamos cubriendo una parte. Soy clara con lo que quiero decir. Obviamente que esto es perfectamente opinable, pero no podemos guiarnos solamente por los médicos. El médico cubre una parte. Y esto no es que, bueno, vos como querés abrir los negocios y es porque no te importa morirse, que se mueran los demás. No, pero esto no es una cuestión de una cuarentena de 10 días, 15 días, 20 días, 40 días. La cuarentena son 40, viene de la Edad Media, eran por 40 días. 2 meses, chicos, ¿cuánto más? ¿Entienden? Con un poder legislativo que no dijo nada. Porque cuando Alberto Fernández dictó el primer decreto, voy a decir, bueno, era urgente, era algo urgente. El Congreso estaba cerrado por pandemia. Bueno, perfecto. A nosotros nos dijeron, ustedes tienen que dar clases, yo tuve que encender esta cámara y empezar a hablar. Nadie me preguntó si estaba en pandemia o estaba... Bien. ¿Y los legisladores no pudieron hacer lo mismo? Díganme, no sea exigente. Bien. Después de 7, 8 meses, los legisladores no dijeron nada de ese decreto. ¿No están haciendo el porno Zoom y están haciendo todo eso tan entretenido? ¿No pueden, entre tanta cosa, también hablar de lo que es la pandemia? A ver, entonces ya estamos en la ilegalidad. Porque yo lo expliqué la clase pasada, no estamos en estado de sitio, no estamos en una situación, una emergencia declarada de hace 18 años tenemos emergencia sanitaria. Desde hace 18 años, chicos. Esto es como que yo le diga, mire, mi hijo nunca estudió, ahora termina el secundario, ¿y cuándo estudió, doctora? Nunca, en 18 años no toca un libro. Y tengo que decir, ¿qué pretende? ¿Que haya aprobado? 18 años de emergencia sanitaria. Nunca se hizo nada. Hace 18 años que estamos diciendo que estamos mal. Yo les pregunto a ustedes, con esta pandemia, ¿íbamos a estar bien?
Entonces dígame usted, pues sí, estaba todo brillante, y una emergencia sanitaria que se declara no para cuidarnos la salud a nosotros, para que no colapse el sistema sanitario. Y esto no es una crítica a un gobernante determinado, a todos. ¿Qué hicieron en 18 años, chicos, estos representantes? Ya ni me importa quién estuvo. Entonces, en este caso, como el otro día cuando la Corte Suprema declara respecto al traslado de los jueces, dicta ese fallo, yo creo que hay que destacar esos fallos que son rectores, son fallos que ordenan, son fallos o son decisiones judiciales que ordenan. Ante un conflicto de poderes y ante el desmadre que estamos teniendo nosotros acá, debemos recurrir al Poder Judicial. Porque estos representantes están confundidos. Y la única forma que tenemos nosotros, insisto, no es tomar la cacerola y salir a la calle. Eso es más confusión. Bueno, usted me dice, yo me quiero sacar las ganas, vayan a tomar la cacerola y hagan. Pero más allá de eso, eso no es conducente. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Ustedes son futuros abogados. Tienen que pensar, bueno, a ver, ¿qué es efectivo para el sistema? No para sacarme la bronca. Entonces, lo efectivo es recurrir a la justicia. Y en este caso parece que la justicia está como despertando. Creo que la justicia está teniendo el sensor de que la situación es más complicada de lo que se creía. ¿Bien? Entonces, por favor, diferéncienme representantes con representados. ¿Sí? Porque no sé si se comprendió o quieren hacerme alguna pregunta al respecto. ¿Se comprendió? Guillermo, Rocío, ¿todos? Bien. Y otra acotación. Fíjense ustedes qué descreimiento hay en lo que es la justicia, que los abogados no plantearon acciones judiciales. Y eso es grave. Si los mismos abogados no creemos en el sistema judicial, con razón, en muchos casos, si no creemos en el sistema judicial, estamos complicados. ¿No les parece? Estamos complicados. ¿Por qué los abogados no planteamos? Amén que estuvo cerrado mucho tiempo el Poder Judicial y no nos dejaban ni salir acá. Fue una de las últimas actividades que se habilitaron, ¿o no? Porque los abogados parece que contagiamos más que el resto, más que los odontólogos, más que los médicos, más que los kinesiólogos. Creo que siempre digo, creo que se habilitaron junto a la par de los hoteles alojamientos. Yo siempre lo decía como un chiste, como una cosa, ¿no? Fíjense ustedes, a la par. Bueno, últimos. ¿Eso también a ustedes les parece ocasional? La justicia es un poder esencial. Es un poder esencial, ¿cómo va a estar cerrado? Son cosas que tenemos que plantearnos y que ver. Acá nosotros tenemos, antes de ir a la forma semidirecta de democracia, vamos a pasar previamente por el artículo 37 de la Constitución, que habla de las características del sufragio. El sufragio es el derecho político por excelencia que hace a este sistema representativo, porque yo a través de la elección, si de este voto, voy a elegir a estos representantes. Sufragio es el derecho de elegir a los representantes, y el voto, muchas veces se dan como sinónimos, pero no es tal, el voto es el acto externo, es el acto mecánico, de la forma en que yo voy a elegir fácticamente, mecánicamente, a esos representantes. Puede ser a través de, como es nuestro sistema, una boleta en una urna, puede ser a través de un sistema electrónico, ¿sí? Podría ser un voto cantado. El sufragio es el derecho, y el voto es cómo yo manifiesto la intención de a quién elegir. ¿Quién lee, por favor, este artículo 37? Macarena, léelo, por favor. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real. Seguí. Sí, por favor. Igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Bueno, este artículo nos habla de distintas cosas. En primer lugar, sostiene
que es un poco redundante porque estamos en un sistema republicano, pero bueno, esto en cierta forma nos viene a hablar de lo que fue nuestra historia, ¿no? Que tuvimos muchísimos quiebres institucionales, donde hubieron muchos partidos políticos que estaban proscriptos, donde hubo muchísimas autoridades que usurparon los cargos y que por lo tanto muchas veces no fueron elegidos, ¿sí? A través del sufragio. Recuerden ustedes esto. En general es así en la vida. Uno, cuanto más refuerza y cuanto más tiene que poner palabras, es porque menos se cumple. ¿Sí? Cuanto más tengo que resaltar que es ser republicano y que se defiende, esto es porque naturalmente nos está dando. Entonces garantiza, ¿no?, el ejercicio pleno de los derechos políticos. Y vuelve a hablar del principio de la soberanía del pueblo y que por supuesto todas las leyes que el Congreso, acá ley en sentido amplio, pero en principio, aunque el presidente tiene vedado, ¿no?, el dictado de decretos de necesidad de urgencia en materia de temas políticos, todas las leyes que se dicten, obviamente que tienen que cumplir con estos parámetros que establece la Constitución Nacional. Bien, y comienza a hablar o da las características del sufragio, que son 4. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Estas características ya se encontraban en la primera ley electoral que tuvimos por excelencia, que fue la ley de Sáenz Peña, de Luis Sáenz Peña, del año 1912. ¿Sí? Estas características ya se daban en nuestro sistema, y voy a tomar fundamentalmente desde la recuperación sin interrupción desde 1983 en más, ya venimos gozando, en cierta forma, de este sufragio con estas características, ¿sí?, en forma ininterrumpida. ¿Qué significa que es universal? Significa que el sufragio es un derecho que tienen todas aquellas personas que están habilitadas por la ley. Y ojo con esto, porque el sufragio no es como el derecho a la vida, o como el derecho a la libertad, o como el derecho a la igualdad. No lo tienen todas las personas, volvemos a lo mismo. No es a todos los habitantes, no. A aquellas personas, aquellas personas que están individualizadas, que están conformadas por este cuerpo electoral, todos ellos tienen el mismo derecho de sufragio. ¿Se comprende esto? Y retomo el concepto de cuerpo electoral. ¿Qué significa que es igual? Que el sufragio de todas estas personas que conforman el cuerpo electoral es igual a 1. No existe en la actualidad en nuestro sistema el voto calificado. Existió en nuestro país el voto calificado. ¿A qué se llama voto calificado? Cuando el sufragio puede dársele más valor para las personas que son universitarias, para las personas que tienen más dinero, para las personas que pagan más impuestos. En algún momento rigió esto. Generalmente el doctor Pagni, cuando les toma el examen o cuando les pregunta sobre esto, él les da ejemplos exagerados. Dice, bueno, a ver, yo, por ejemplo, yo que pago impuestos, yo hasta que mantengo a mis hijos, mis nietos y mis tataranietos y trabajo y soy un buen contribuyente, mi voto va a valer lo mismo que aquella persona que no paga, que no cumple, que va de todo o que no trabaja. Entonces ustedes empiezan a abrir los ojos y dicen, no, a mí me parece que no, que este señor, su voto tendría que valer más. Entonces él sigue reforzando y ustedes dicen, no, tiene razón, su voto vale más. No, el voto vale 1, no interesa. Es igual, no interesa el grado de instrucción. Es lo mismo una persona que es magíster o que tiene 15 posgrados a una persona que es analfabeta. Es lo mismo si la persona está en el sistema y trabaja como no. ¿Esto se entiende bien? Eso significa que es igual. Es lo contrario a voto calificado. ¿Bien? Luego tenemos que el voto es secreto. Y esto se establece este carácter de ser secreto para proteger, ¿sí?, la elección, la libertad de conciencia, a quién elijo. Que la persona que va a elegir y a manifestar su voto no esté coaccionada, no esté presionada a elegir. La diferencia o lo contrario sería el voto cantado. ¿Sí? Antes existían asambleas, ¿no? ¿Quién vota? Había que levantar la mano, uno quedaba expuesto, ¿sí? Y ahí muchas veces se presenta esto de
de coaccionar a la persona. Usted me podrá decir, bueno, hoy día existen formas más sofisticadas de coaccionar. Muchas veces se establece, como hubo denuncias en el Chaco con los indios y demás, que les retenían los documentos si no votaban a favor de uno u otro, el sistema cuando hay ayudas sociales o de planes, ¿sí? Todo eso que nosotros sabemos que muchas veces se da en la política o que es denunciado, ¿bien? Como, bueno, presiono a tal persona para que sufrague o vote a favor de uno de otro, si no, le retiro la ayuda social, le retiro el plan social, ¿sí? Se ha llegado incluso muchas veces a decir disparates, o como pasaba y fue denunciado en San Luis, a Rodríguez Sá, que regalaba hasta casas y regalaba hasta lotes para que lo votaran. No sé si se acuerdan, las últimas elecciones fueron famosos, ¿bien? Entonces, eso también son formas de coaccionar, pero se entiende que en nuestro sistema, cuando la persona ingresa al cuarto oscuro, al menos ahí está solo y su alma, y puede elegir. No tiene a nadie enfrente que lo está mirando directamente, ¿bien? Y luego tenemos que es obligatorio. Y acá nosotros entonces entendemos que en la ley tenemos este carácter de derecho-deber. Sí, es un derecho, pero si no concurro a votar, si no concurro, puedo llegar a tener una sanción, por eso es obligatorio. Y acá tenemos que hacer la salvedad, los menores de 16, entre 16 y 18 años, ellos tienen el derecho de sufragar, pero para ellos no es un deber, porque si no concurren a sufragar no tienen sanciones. Y para los mayores de 70 años también es un verdadero derecho, porque si no concurren tampoco tienen sanciones. La obligatoriedad va entre los 18 y los 70. ¿Se comprende? ¿Y cuál sería la sanción? Multas, o sea, es de carácter pecuniario, o por ejemplo la imposibilidad de poder realizar determinados trámites, como la renovación de documentos, de pasaportes, ¿sí? De poder entrar a la función pública, porque se tiene que tener el cumplimiento de los actos eleccionarios. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero a ver, yo nunca voté y a mí nunca me pasó nada. Perfecto. Ustedes me pueden decir, hasta luego Carolina, ustedes me pueden decir, bueno, yo nunca voté y nunca me pasó nada. Bueno, porque a veces ocurre, ¿sí?, que luego de las elecciones, el Congreso suele dictar lo que se llaman amnistías. Son de carácter general. Perdona, ¿sí?, en cierta forma, exime de tener que justificar por qué no fueron a sufragar las personas y omite aplicarle algún tipo de sanción. Más allá que existen algunas causas justificadas que la persona puede ampararse, por ejemplo, cuando está enferma, ¿sí?, si tiene el certificado correspondiente de un médico de una institución pública, médico que trabaja en hospital, ¿sí?, y tiene que ser una enfermedad que me esté inhabilitando de votar, una enfermedad justificada, que imposibilite que yo pueda desplazarme e ir al lugar. Y lo mismo de las personas que se encuentran a más de 500 kilómetros, ¿sí?, de distancia del lugar donde tienen que sufragar. Pero en ambos casos tengo que hacer un descargo posterior. El artículo 37 habla además de la igualdad real de oportunidades. Y esto también tiene una historia, esta disposición. Y habla de acciones positivas. Cada vez que ustedes hablen, escuchen o lean lo de acciones positivas, se está refiriendo a que el Congreso y a que el Ejecutivo tienen que tomar medidas, ¿sí?, ciertas, reales, para que se dé, en este caso, la participación real de oportunidades. ¿A qué se refieren? Fundamentalmente a la participación femenina, ¿sí?, en la política. Porque, empezando, ustedes saben que no siempre la mujer gozó del derecho de sufragio. Recién se incorpora en el año 1947, con la ley 13.010, ¿bien? Porque a la mujer se la consideraba, y esto lo tomábamos nosotros del derecho romano, una capitis diminutio, ¿sí?, una persona que no tenía la maduración suficiente como para entender la importancia de sus actos, esto, o del acto de sufragar. Esto venía fundamentalmente, insisto, del derecho romano, donde la mujer dejaba de tener la administración de los bienes por parte del padre, cuando se casaba pasaba a tenerla al marido. Esto no sé si lo habrán estudiado en civil, era inferior, ¿sí?, era inferior. Entonces, esto a lo largo, sobre todo con nuestro sistema y nuestra cultura más bien machista, en la política se dio muchísimo. De tal manera que se tuvo que sancionar una norma, una ley específica, en el año 91, la 24012, que hablaba en principio de ley de cupo femenino.
donde establecían determinadas condiciones para que la mujer efectivamente pudiera acceder a cargos. Porque era muy fácil decir, bueno, vamos a permitirle a la mujer que participe en política, pero yo tengo que renovar 5 cargos y a la mujer en la lista la pongo del puesto número 10 para abajo. Me dejas participar, pero no voy a poder entrar nunca, ¿entienden? Entonces se tuvo que sancionar esta ley. Primero se llamó Ley de Cupo Femenino. ¿Quiénes pudieron haber protestado? Porque decían, nos están discriminando a nosotros, los hombres. Entonces finalmente se hace una modificación y quedó como ley de cupo, que ustedes quizás la han escuchado. Entonces, por ejemplo, para confeccionar listas donde hay muchos nombres, cada 2 nombres de un sexo, el tercero tiene que ser de otro sexo, ¿entienden? Y cuando hay 2 cargos, uno tiene que ser para femenino, otro tiene que ser masculino, no importa el orden, ¿sí? Esto también puede tener su crítica, y yo creo que siempre tendríamos que dar un paso para adelante. ¿En qué sentido? Pero bueno, hay que ir de un extremo al otro para después llegar al equilibrio. En un futuro tendríamos que aspirar a que los cargos se ocupen por capacidad. No interesa si es hombre o mujer, ¿sí? Que estén los más capaces, los más preparados, ¿sí? Que no, y vuelvo a insistir, no interese su condición de femenino o masculino. Lo que debe interesar es la condición de capacidad. Pero hoy por hoy recogimos esto. Cuando se dicta la Constitución, cuando se sanciona en el año 94, la ley del año 91, que yo les acabo de mencionar, sigue estando vigente y con alguna modificación es la que se aplica. Por acción positiva tenemos que entender leyes que dicta el Congreso y medidas que adopte el Ejecutivo para que esta real oportunidad y acceso a cargos sea tanto para hombres como para mujeres. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a empezar a ver, porque ya están un poco cansados, las formas de democracia semidirectas. ¿Bien? Se las voy a presentar. Nosotros teníamos en principio por el artículo 1 y 22, que son 2 pilares básicos de este sistema representativo, que solamente el pueblo va a participar de decisiones de gobierno con el sufragio, ¿sí? Cada 4 años, cada 6 años, cuando va a votar presidente, vicepresidente y los legisladores, nada más. Ese fue el esquema básico que se aplicó hasta 1994, donde nosotros no teníamos el artículo 39 y 40. No estaba escrito en la Constitución, artículo 39 y artículo 40. Por lo tanto, teníamos una democracia representativa indirecta. Solamente el pueblo participaba en forma pasiva, periódicamente a través de las elecciones. ¿Qué son estas formas de democracia semidirectas? Son mecanismos, son herramientas o son sistemas de participación del pueblo por fuera de lo que es la elección periódica. Hay otras maneras, otros mecanismos, otras formas de participar del pueblo en las decisiones del gobierno que no es este sufragio periódico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso se llaman formas de democracia semidirectas. Porque, a ver, una democracia directa sería cuando todos concurrimos a donde sea o como sea y todos los días estamos tomando decisiones, nos consultan. Queremos que los chinos inviertan en Argentina, queremos que exista este cepo al dólar, queremos que la pandemia continúe, que nos estén consultando, ustedes pongan la forma que quieran, nos reunimos en una plaza, en el San Martín, por internet, como sea. Eso no ocurre. Acá nosotros no tenemos ese mecanismo, ¿bien? Eso sería una democracia directa. Una democracia indirecta es nuestro mecanismo, solamente periódicamente votando a los representantes. Una democracia semidirecta es cuando se incorporan ciertas herramientas, cuando, dadas ciertas circunstancias, nos consultan específicamente en relación a algún tema. Entonces acá surgen estas formas de democracia semidirecta que comúnmente las que más se conocen son el referéndum, el plebiscito, ¿sí? La revocatoria de sentencias, la revocatoria de mandatos. Son distintas formas de participación intermedia, no ya a través del sufragio, ¿sí? Sino otros mecanismos donde se le consulta al pueblo para tomar decisiones sobre temas determinados. Bien, nosotros incorporamos expresamente a partir de 1994 2 formas de democracia semidirectas.
Las tenemos anotadas con nombre y apellido en la Constitución. Artículo 39, iniciativa popular. Y el artículo 40, la consulta popular. Ya las vamos a estudiar. ¿Bien? Estas se incorporaron a partir de 1994. Y ahora pregunta del millón. Antes de 1994, y quiero que ustedes piensen, antes de 1994, ¿teníamos estas formas de democracia semidirectas? ¿Podíamos De manera accionar? implícita. De manera A ver. implícita con Alfonsín. Con A ver. Alfonsín sucedió que Que hayas- se hizo una votación para ver si querían declarar a Chile como país enemigo, creo. Sí, no era tan así, pero ahora vamos a ver. Pero a ver, está perfecto lo que vos decís, pero más allá del caso concreto que ahora lo vamos a analizar, que está perfecto lo que vos decís. Pero, primero, ¿se podrían admitir estas formas de democracia semidirectas si no tuviéramos el 39 y el 40 escrito? Quiero que ustedes me opinen. ¿Qué piensan? Cindy, Federico, ¿qué piensan? Todos vamos a ver, algunos. De acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando hasta el momento, podemos llegar a tener una idea. ¿Puede No ser que estaban escritas. quede implícito en el artículo 33? Esa es una postura. Esa es una postura. Y el 33 ténganlo siempre guardadito acá, al lado del escritorio cuando vayan a rendir. Porque esa es una postura, que es la que toma Vidar Campos. A ver, no necesitamos que esté todo escrito. No necesitamos, porque volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la capacidad de generar estas atribuciones? ¿No es el pueblo? ¿No es la forma republicana de gobierno? ¿No lo dice el artículo 33? Que todo lo que no está expresamente prohibido, ¿por qué lo vamos a prohibir? ¿Por qué? El 33 dice que hay que ser amplio al momento de los principios, las declaraciones y las garantías. Entonces, esa era una postura más amplia. La postura más restringida, la van a leer ustedes en los libros, la postura más restringida que decía, no, nos tenemos que basar solamente en el artículo 1 y en el artículo 22. Vuelvan al artículo 22. ¿Qué dice el artículo 22? No, esperen, dice el 22. Solamente el pueblo participa votando, punto, no participa más. ¿Qué me vienen a decir a mí de otro mecanismo? ¿Qué me vienen a decir a mí que va a participar por fuera de lo que no son las elecciones? Eso es un concepto restringido, una postura más estricta. Y esto se pone en tela de juicio y se debate precisamente en lo que mencionaba recién su compañero. Cuando hubo un diferendo y un conflicto por el Beagle, por el canal de Beagle, ¿bien? Con unas islas que estaban en el sur, en el estrecho, y donde estuvimos a punto de llegar a la guerra, ¿sí? No nos olvidemos nosotros que acabábamos de salir del conflicto de Malvinas, nos estábamos enfrentando, incluso hubo movilización de tropas y todo, ¿bien? En ya periodo constitucional con el gobierno de Alfonsín, interviene el Papa y envía aquí a un cardenal para que dirima el conflicto, para que ayude a las partes a acordar. Entonces se hace un tratado sobre el canal de Beagle, donde se dirimía el conflicto y por supuesto en todo tratado había cuestiones en las que muchos decían que era más lo que cedíamos que lo que ganábamos, ¿sí? A nivel territorial me estoy refiriendo, a nivel de esas islitas. Entonces, islitas no en sentido peyorativo, sino porque eran pequeñas, pero el punto era estratégico. Entonces, precisamente, Alfonsín convoca a lo que se llama un plebiscito, que ahora voy a explicar. Y acá la gran discusión, más allá de si ganaba el sí o el no, la gran discusión constitucional, ¿cuál era? ¿Cómo un plebiscito? No teníamos el 39 y el 40, no estaba. Teníamos nada más que el 1, el 22 y el 33. ¿Bien? Estaba toda la Constitución, pero digo, los artículos importantes para este tema. Entonces se debatió esto, precisamente. ¿Era constitucional o no era constitucional? Y acá tenemos las dos posturas, ¿sí? De quienes aplicaban un criterio más restrictivo y decían, no, esto es imposible,
y quienes aplicaban un criterio más amplio, ¿sí? Que decía, no, podemos apoyarnos en el 33. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de plebiscito, tenemos que tomar en cuenta que lo que se pone a disposición, a consulta del pueblo, es un acto de gobierno. Un acto de gobierno, que tanto lo puede tomar el Congreso como lo puede tomar el Ejecutivo. Un acto de gobierno, por ejemplo, es, bueno, ¿se va a firmar tal tratado? ¿Se va a realizar tal acuerdo? ¿Se va a otorgar tal o cual cuestión? O sea, es una decisión, ¿sí?, de gestión, de gobierno, que puede ser tomada tanto por el Ejecutivo como por el Congreso. En cambio, cuando hablamos de referéndum, estamos poniendo en consideración la validez de una norma, la validez de una ley, ya sea porque esa ley se va a derogar, porque esa ley se va a modificar, porque esa ley se va a establecer una normativa nueva. Cuando escuchen la palabra referéndum, se está consultando sobre una ley. ¿Y cuál es el único órgano por excelencia que tiene a su cargo la sanción de leyes? ¿Cuál es el órgano que hace las leyes en nuestro sistema? Ahora me dicen el judicial. El legislativo, muy bien, Rocío, el legislativo. El legislativo, el judicial las interpreta. El legislativo, entonces el referéndum solamente lo puede convocar el legislativo, porque se está refiriendo a una norma. Esto lo vamos a terminar de ver bien la clase que viene. Bien, a ver, la clase que viene vamos a terminar con este artículo 38 y 39. Yo luego les voy a decir en el grupo si mañana tenemos clase o no, porque estaba complicada con el horario, si no, en todo caso, si ustedes pueden, la trasladaríamos para el lunes, si les parece bien, el lunes que viene a las 12. Después, si no, nos escribimos por privado. La clase próxima, que no sé si será el viernes, o mañana o el lunes, yo les voy a tomar a ustedes, ¿se acuerdan el fallo? Edmejian con Sofovich, Edmejian con Neustadt, y vamos a hablar sobre la inconstitucionalidad de los decretos, de los indultos. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo tenía que ver la clase pasada? Los indultos de Menem. Esos 3 temas. Ahora bien, se necesita tener, o queremos tener notas antes del parcial. Esto yo no se los hago hacer por escrito. Entonces, tengo que estar en la clase y si no estás en la clase no podés, no te puedo tomar, no te puedo evaluar. ¿Bien? No es obligatorio, pero casi. ¿Sí? Entonces, yo luego les confirmo si la clase es mañana, o si no, después combinamos si puede ser el lunes, y si no el lunes será el jueves, pero evaluarlos voy a evaluar. ¿Bien? Igualmente después se los aclaro bien en el grupo, para el que no estuvo hoy presente o se retiró antes. ¿Bien? Bueno, y cualquier cosa, cualquier consulta, quedo a disposición de lo que necesiten. Sí, Adán, ¿algo querés? Sí, no, yo pensé que era para hoy lo de los indultos. Lo busqué, no sé si quiere que lo lea o... No, porque te lo voy a tomar mañana y porque si vos lo lees, tus compañeros van a decir, bueno, esto ya está dado y no. Es personalizado, Adam. Sí, yo lo había dicho que era para hoy, pero quiero evaluarlo sobre eso. Porque si no en clase habla 1 o 2 y el resto me quedan sin evaluar. Bien, y prefiero hacerlo más ágil a que sea por escrito. Pero que sea oral no significa que digo cualquier cosa y ya está. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. Ya necesitaríamos ir aterrizando y empezando a encariñarnos con los libros. ¿Bien? Aunque sea empezar a tocarlos para ver cómo se siente la textura. Empiecen, chicos, por favor, porque si no, no van a llegar. Ayer rindieron las otras comisiones de Constitucional. Ustedes tuvieron la ventaja, ¿sí?, de progresar y llegar hasta el 23. Así que tomen las posibilidades beneficiosas. Bueno, después les escribo en el grupo, si es mañana o si combinamos para otro día. Gracias, chicos. Gracias, Rocío. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.